Ellas siempre cantaban jotas, desde niñas, y una hacía el alto y la otra el bajo, y pues depende a qué término iban, a qué finca iban, pues los que estaban trabajando alrededor pues disfrutaban que estarían Josefina y Pili porque cantaban, entonces era muy agradable. Luego, ya más adelante, el tío Felipe compró un tocadiscos y le traía pues, discos de boleros, de habaneras, argentinas, todas esas melodías dulces, y cantaban muy bien. Presiento que si cedo, te irás desvaneciendo como el humo de un fuego abandonado que va languideciendo, va muriendo. Proseguiré mi lucha sin descanso, te seguiré llamando y reclamando para sentir al menos en mis manos tu sombra escurridiza como el viento. Pues la tía ya empezó con los despistes y el tío, claro, no sabía qué achacar. Pues es que no le gusta salir, es que como no sale, pues ya no saben ni en qué día vive. Y entonces fue cuando Madó le hizo las pruebas y todo le hicieron, y le dijo la enfermedad que era. Y le dijo que era pues muy dura, que tenía que buscar ayuda. Y entonces, bueno, él pensó que tenía dinero y que quería hacer algo para este mal. Pero él quería hacerlo en Alsasua y luchó mucho ahí, porque le decían, no hagas la clínica en Alsasua, hazla en Pamplona. Y él decía, no, de la misma forma que yo he hecho su riqueza en Alsasua, yo quiero que quede en Alsasua. Y se empeñó, y bueno, lo que pudo trabajar con Tomás Berasategui, su asesor, para que eso se pusiese en marcha. Y en el año 94, me parece, se abrió la clínica. Este proyecto está inmerso en lo que se llama artes escénicas e inserción social, lo que es arte comunitaria, ¿no? Es un movimiento en que no considera, en este caso, al paciente como una persona, sino al paciente dentro de una comunidad, que es que la integra y que le arropa. Conocí la clínica Josefina Arregui de Alsasua por su forma del tratamiento humano y dignificante hacia las enfermedades de demencia que hacen y lo avanzado que siempre ha sido. Y conforme iban avanzando todos los conocimientos en las terapias y los beneficios que la música daban en las demencias, pensé en hacer un proyecto en que se aplicara la música para el tratamiento o la mejora y el bienestar de la persona que viene a este centro y en comunidad. Emotivo, desde luego, y emocionante, ¿no?, el poder rehabilitador también de la música. Hoy tenemos con nosotros aquí en el programa a tres pilares fundamentales de este proyecto, entre ellos Arantxa Lorenzo, coordinadora pedagógica del proyecto. ¿Qué tal estás, Arantxa? Hola, muy bien. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También Bárbara Pérez es la directora médica del Centro Psicogeriátrico Josefina Arregui. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bien, gracias por habernos invitado. Gracias por venir. Raúl Madina Beitia es el director del proyecto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gabón, pues Gabón, encantado de estar aquí noches. contigo. Gracias, de verdad, ¿eh?
Siempre Raúl y yo nos reímos mucho porque hay pocos madinabeitias en Navarra y aunque no parece que somos familia, quién sabe, ¿verdad, Raúl? De ahí esa sonrisa de nuestro invitado. Bueno, es verdad que con una sonrisa miramos este proyecto tan importante, tan serio y tan rehabilitador, ¿no? Para personas que van perdiendo los recuerdos, pero que a través de la música viven mejor. ¿Es así, Raúl? Sí, la finalidad del proyecto es la utilización de la música comunitaria para conseguir en las personas que padecen demencia y Alzheimer un beneficio social, emocional y cognitivo. A través de la música, a través de los métodos pedagógicos que utilizamos de la música, conseguir en la persona y su entorno esa mejora social y ese beneficio pues, cognitivo, emocional, de bienestar, etc. La música empieza donde se acaba el lenguaje, decía Hoffman, ¿no? Así es una frase preciosa. Eso es, sí, la música es algo que siempre está ahí y que siempre está dentro de los recuerdos más profundos. Arantxa, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo bueno, pues, tratáis de convencer también y unir, ¿no? Tanta fuerza, tanta energía de esas personas que viven, que se tratan en el Centro Josefina Arregui, que vemos cómo cantan, cómo son capaces también de bailar, de pasarlo bien? ¿Cómo les está beneficiando la música, el canto, el baile, las artes? Me preguntabas cómo es. La verdad es que es un proyecto muy personal, es de involucrarse porque hay que trabajar con las personas para ayudarles a recuperar su identidad a través de la música y realmente si me preguntas cómo va yendo el proyecto, va muy bien porque vemos que no solo las personas que estamos realizando los talleres y trabajando con los pacientes estamos involucrados y entusiasmados, sino que los propios pacientes están dándonos un feedback muy importante porque vemos, sobre todo a nivel conductual y a nivel de bienestar, que están respondiendo muy bien. ¿Cómo surge la iniciativa y, sobre todo, qué cauce lleva, Bárbara, hasta concluir, porque creo que el paso final será en el Teatro Gayarre? ¿Cómo surge todo esto? Creo que es de una forma innovadora y pionera, ¿no?, en nuestro país. Sí que es cierto que bueno, la música comunitaria se ha utilizado en determinados colectivos con el objetivo de acercar las problemáticas, diferentes problemáticas a la sociedad, como puede ser en este caso acercar y dar a conocer la realidad de los pacientes con demencias, como puede ser la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencias, que sí que es cierto que por lo menos un proyecto de esta envergadura y con este elevado grado de profesionalidad no se ha realizado en Navarra y hay muy poquitas experiencias en el Estado y yo lo que creo es que el espectáculo lo que va a mostrar es precisamente la capacidad que tiene cada persona más allá de una enfermedad, la capacidad que tiene todo el mundo de aportar a un proyecto dentro de sus capacidades. Yo creo que eso es lo que vamos a ver en el Teatro Gayarre. Claro, la música que estimula muchas áreas cerebrales, Raúl. Así es, sí, eso es. Hay estudios científicos que así lo avalan. Tenemos asesores como puede ser Ricardo Insausti, que también es de la Sacana y ahora catedrático de Castilla y León, y en estos días trabajando en Pensilvania en un laboratorio haciendo trabajo de investigación sobre el cerebro. Vicente Madoz, que nos ha ayudado muchísimo, Bárbara, que nos ha ayudado muchísimo en los términos médicos para poder juntar y crear ese equipo en el que colaboremos desde el punto de vista de la cultura y la ayuda que nos pueden aportar para conseguir esos objetivos que son fundamentales en cuanto al beneficio, al bienestar emocional y cognitivo de las personas y los pacientes y sus entornos que pasan. Sí, por ser prácticos, ¿no? En el día a día, ¿cómo veis que mejoran los pacientes? ¿En qué percibís claramente ese beneficio de la música, del recuerdo a través de la emoción? Lo que se ve es sobre todo el beneficio objetivable, observable, es a través de lo que llamamos los dominios no cognitivos, ¿no? O sea, que serían más lo que hablaba un poco, para que nos entendamos todos, ¿no? El bienestar. Las personas con demencia tienen una dificultad para percibir el mundo tal y como es y para integrar lo que están viendo o percibiendo en sus cabezas con respecto a los recuerdos que todavía preservan. Y eso es lo que les genera muchas veces frustración, es ira, es inquietud, y la música
música lo que tiene es un claro beneficio en este tipo de dominios especialmente. También en pacientes, por ejemplo, que han perdido gran parte del lenguaje, lo que son capaces es de recuperar esas canciones conocidas para ellos y, por ejemplo, cantar un estribillo, aunque no sean capaces de cantar una canción entera, pero alguien que habitualmente no puede decir más que sí, no, o expresarse con palabras incluso que no existen, ¿no? Los neologismos dentro de las demencias, es capaz de repente de cantar un estribillo de una canción que le recuerda a su infancia y de contarte algo, aunque no sea a modo de sujeto, verbo y predicado, relacionado con esa experiencia que ha tenido y que lógicamente es gratificante al 100%. Eso ya se ve, ¿no? Claramente que es un logro importante, Arantxa, ¿no? Esto es debido al poder, el potente poder que tiene de la música de comunicación. Es un lenguaje sobre todo emocional. Entonces a estos pacientes les ayuda precisamente a eso, ¿no? A establecer relaciones emocionales a través de la música, pues, con el entorno, con sus cuidadores, con sus amigos e incluso con otros pacientes, que es bastante difícil en condiciones normales. Claro, entonces, una mejor relación entre todos, está claro, ¿no? Eso es. La dignificación de estas personas, ¿no? De estas personas enfermas ahora mismo, Raúl. Sí, el movimiento Artes Escénicos e Inserción Social, Arte Comunitario, Música Comunitaria, considera no al individuo como tal, sino dentro de su comunidad, con el fin de socializar y con el fin, como vamos a intentarlo hacer en el espectáculo que será el 1 de junio en el Teatro Gayarre, en decir que toda persona dirigida por profesionales es capaz y tiene la posibilidad de hacer arte digno, para no decir mira pobrecitos, sino con toda la dignidad del mundo de saber el escenario y saber hacer arte. Una mirada positiva, ¿no? Una mirada positiva, perdón. Esperanzadora, quizá. Esperanzadora y además humana, porque la sensación que tenemos, todos tenemos algún familiar o algún conocido que desgraciadamente padece este tipo de enfermedades, y habitualmente cuando ya etiquetas a una persona con esta enfermedad pasa o deja de ser persona y pasa a ser enfermo. Y no tiene nada que ver. Nosotros lo que pretendemos y lo que podemos lograr con la música es que la persona siga siendo persona a pesar de padecer una patología, lo que sea. De alguna manera, Bárbara, dejar espacio también para que esas personas se expresen, ¿no? A su manera. Claro, y sigan participando en una comunidad. Los seres humanos existimos en cuanto a la comunidad que nos rodea. En el momento que sacas al individuo de su comunidad, es como de alguna manera dejarlo de lado. Y de hecho nosotros, una de las cosas que más nos enamoró del proyecto, cuando Raúl nos lo presentó en la clínica, fue el hecho de trabajar con el paciente y la familia. Es decir, sacar también a las familias con esos cuidados que tienen que ser tan exquisitos, tan complejos, tan al día a día, ponerlos a ambos en un entorno de disfrute conjunto y que no sea únicamente una participación de yo te cuido, qué necesitas, sino cada uno aportando emocionalmente y a otros niveles lo que necesitan mutuamente. Claro, este es el camino hasta llegar a junio y ver todo el final, ¿no? En el Teatro Gayarre, como nos decía también otros colaboradores, con una dramaturgia cohesiva, ¿no? Así lo habéis contado recientemente. ¿Qué quiere decir esto? El director de escena va a ser Jesús Arbues, por cierto, 5 nominaciones a los Max este año. Enhorabuena, desde luego. Sí. Y la puesta en escena se está creando, claro, tenemos que ver cómo se van evolucionando los talleres, qué está pasando, qué podemos hacer. Va a haber artistas profesionales, va a estar Leire Ruiz, va a estar Iñaki Fresán, va a estar Adela Martín en el espectáculo, y quiere ser contemporáneo en la expresión en cuanto a iluminación, mapping y todo lo que le rodea, ¿no?, al espectáculo, para que realmente sea un espectáculo de disfrutar, ¿no?, el público. Bueno, pues desde luego es un trabajo intenso en el que están involucradas muchas mujeres, muchos hombres, pero también otro de los detalles que no quiero que nos escape es el empoderamiento de la mujer cuidadora, que también es relevante en este trabajo, ¿no, Arantxa? La verdad es que sí, porque hay que tener en cuenta que, bueno, las mujeres por naturaleza, parece que ese ha sido nuestro signo, somos cuidadoras y siempre nos involucramos en el cuidado de estos pacientes. Entonces queremos también no solo reivindicar la figura o la dignidad de las personas enfermas, sino la dignidad también de las personas que se encargan de cuidarlas. Una enfermedad que además afecta a más mujeres que a hombres, ¿no? Bárbara, Arantxa y Raúl, muchísimas gracias por venir al programa, ha sido un placer conoceros y la verdad
verdad, enhorabuena por vuestro trabajo, con todo el cariño a ese entorno de la clínica Josefina Arregui, que también conozco y desde luego también apoyamos desde aquí, ¿no? Desde la MUGA. Muchísimas gracias por darnos... Es que recasco.